Hola, ¿qué tal? En todos los equipos de fútbol tenemos capitanes. ¿Es necesario elegir capitanes? ¿Es necesario tener un capitán dentro de tu equipo? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Hoy vamos a analizar todo sobre cómo elegir a los capitanes de tu equipo y además los aspectos fundamentales que debes tener en cuenta para poder hacerlo. Vamos a ello. Bien, seguramente ya tengas claro que los capitanes del equipo son importantes. Es necesario tener capitanes dentro del equipo. Pero ¿te has planteado por qué es importante? ¿Por qué? ¿Porque lo tienen todos los equipos? ¿Porque vemos que hay capitanes en primera división que mandan más que el entrenador? ¿Por qué es importante tener capitanes en el equipo? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el capitán es el nexo de unión entre el cuerpo técnico, ojo, no entre el entrenador y el equipo, entre el cuerpo técnico y el equipo. Es el que transmite todas las ideas, es el que es capaz de generar emociones dentro del campo que son imposibles de recrear por el cuerpo técnico. Yo como entrenador no puedo recrear unas emociones que vive un jugador. Yo puedo intentar transmitirle conceptos, pero no puedo transmitirle una emoción, no puedo transmitirle una intensidad, porque la intensidad que quiero transmitir yo o que transmito yo desde el banquillo no es la misma que transmite un jugador dentro del campo. Es una intensidad diferente, es una intensidad que solo te la puede dar el capitán. Por lo tanto, ese nexo de unión entre el cuerpo técnico y el resto del equipo lo tienen que hacer los capitanes, el capitán o los capitanes. Ahora veremos cuántos debe haber. Además, es muy importante tener en cuenta que el capitán es el encargado de trasladar el mensaje que le estamos dando al equipo. Si el resto del equipo no ha sido capaz de entenderlo, el capitán sí que debe ser capaz de entenderlo y traducirlo. Hablamos muchas veces de hablar el idioma que hablan tus jugadores. Es muchas veces complicado hablar el idioma que hablan todo tu equipo, todos tus jugadores, toda tu plantilla. Es muy difícil hablar el idioma que hablan todos. Pero hablar el idioma del capitán y que el capitán sea capaz de traducirlo. Y me explico, que seguramente estás pensando, bueno, es que el capitán habla en inglés y tú hablas en español y os entendéis y sois capaces de transmitirlo porque hay un sueco en el equipo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un idioma a nivel futbolístico, a nivel de ambiente, a nivel de edad, a nivel de transmitir. Tú no te llevas igual con una persona, si tú tienes 20 años, no te llevas igual con una persona que tiene 35, con una persona que tiene 50 o con una persona que tiene 20 años o con una persona que tiene 19. Tienes un trato diferente, hablas de otra manera con ellos. Entonces, el ser capaz de hablar con el capitán y el capitán traducir ese mensaje al resto de jugadores es algo súper positivo. Entonces, es también en parte un traductor de todo lo que tú quieres generar dentro del grupo. Y el último aspecto que para mí es muy importante en las labores del capitán es ser capaz de gestionar el grupo. Estarás pensando, pero si la gestión del grupo es por parte del entrenador. No te equivoques, en los equipos hay jugadores que tienen mucho más peso que el entrenador, eso es obvio, y eso lo estáis viendo en primera división, en el que hay jugadores que tienen mucho más peso que el entrenador y si quieren el entrenador está fuera. Además, es importante que esa gestión de grupo, aparte de que la hagas tú, la hagas con el capitán, que pases mucho tiempo hablando con él, que le tengas aquí al ladito siempre, que sea de tu cuerda, que sea de tu mano y que sea capaz él de transmitir lo que tú quieres que se transmita. Y si tú le has dado una voz a un jugador, no te preocupes, que el capitán debe ser capaz de darle esa voz mucho más fuerte y que se consiga entre los dos conseguir el objetivo que te has propuesto para ese momento determinado. Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes es que el capitán sea capaz de gestionar también desde dentro del equipo. Bueno, ahora estás pensando seguramente, vale, ¿con cuántos? ¿Con un capitán ya soy capaz de generar todo eso? No, al final vas a tener que elegir varios capitanes. En muchas ocasiones se tiene en cuenta pues la antigüedad, se tiene en cuenta un determinado carácter, pero tú debes tener en cuenta muchos más aspectos que esos. ¿Cuántos jugadores deberían o cuántos capitanes deberías tener en el equipo? Bien, yo soy partidario de que tengas en cuenta posibles incidencias de cara a futuro. Si tú eliges 3 capitanes y tienes jugadores que sabes que estás en un B y que pueden quitártelos y pueden subir de cara al equipo mayor, debes tener en cuenta ese aspecto porque puede ser que te los quites y te quedes sin líderes dentro del grupo. Por lo tanto, a lo mejor ese año deberías elegir 5 capitanes porque eres un B o eres un C
y sabes que la plantilla de arriba es un poco corta, que sabes que pueden tirar por encima de ti y sabes que te pueden quitar jugadores, opta por coger más capitanes. No pasa nada porque tengas 4 o 5 capitanes en el equipo. Lo importante es que seas capaz de manejarlos y de gestionarlos. Por eso el número va a depender mucho de la situación del equipo. Hay veces que estás en un juvenil A y con 3 capitanes es suficiente porque sabes que el equipo mayor tira de sobra y además el entrenador del equipo mayor no suele tirar de los juveniles. Entonces ahí con 3 capitanes te va a servir. Hay veces que yo en este caso he elegido alguna vez 4 porque he visto alguna situación que puede darse en la que pueden salir jugadores del equipo en un futuro. Pues he elegido 4 e incluso un año en juveniles también elegimos 5. Y al final nos quedamos con 2 jugadores de capitanes y luego todo terminó torciéndose por unas situaciones determinadas, pero en parte por la salida de esos 3 capitanes que no supimos suplirlos con más gente del equipo porque no eran capaces. Bien, una de las preguntas que más nos hacemos como entrenadores es: ¿los capitanes deben llevarse bien entre ellos? Es un aspecto que bajo mi punto de vista no debe preocuparte porque ellos mismos, al entender su rol de capitán, se van a llevar bien, porque pertenecen a un mismo minigrupo dentro del equipo y entre ellos se están respaldando mucho. Por lo tanto, un jugador que no se lleva bien o que no hay especial relación con otro y les toca a los dos ser capitanes y les toca a los dos gestionar el grupo desde dentro, no te preocupes que al final acabarán teniendo buenas relaciones, acabarán siendo buenos compañeros y buenos amigos. Por lo tanto, ese es un aspecto que no debe preocuparte en exceso. Bueno, ¿cuál es su rol en el campo y cuál es su rol en el vestuario? El rol en el vestuario es diferente al del campo. Yo he tenido capitanes en los que no funcionaban muy bien dentro del vestuario, pero luego en el campo no había nadie que no les hiciese caso y dirigía el partido, transmitía todo lo que yo quería, lo transmitía dentro y era increíble. Pero luego en el entrenamiento salía al último a calentar, hacía lo último todo, pero luego dentro del campo era increíble. Entonces ese tipo de capitanes también es importante tenerlos. Un capitán que sea capaz de gestionar el grupo desde dentro, que sea capaz de transmitir dentro del vestuario, que sea capaz de ayudar a los compañeros para que lleguen pronto a entrenar, para que salgan a entrenar más rápido, para que se cambien rápido, para que estén concentrados en el partido. Un capitán que sea capaz de gestionar desde dentro el grupo del campo, que sea capaz de meter esa tensión, que anime, que sea el primero en tirar del carro dentro del campo es muy importante también. Bueno, llegamos a un punto que para mí es clave. ¿Cómo elegir esos capitanes? Ya sabéis que tradicionalmente se hace por el sistema de antigüedad, por el sistema de votación entre los jugadores. Para mí es un método que está obsoleto totalmente y que realmente no te indica qué cualidades son las más interesantes para tener dentro de tu equipo. Cuando estás eligiendo un capitán, estás eligiendo un líder. Y ahí las personas podemos ser líderes en muchos aspectos. Podemos ser un líder a la hora de hacer algún tipo de trabajo, podemos ser un líder a la hora de gestionar un grupo, podemos ser un líder emocional porque transmitimos muchas emociones al grupo y nos siguen por eso. Podemos ser un líder ideológico porque tenemos una idea que gusta a todo el mundo, podemos ser un líder en el que transmite. Y todo eso no es llegar y elegir a dedo, tú que llevas 10 años aquí, tú que llevas 4 y tú que llevas 2, pero eres muy bueno. Pues lo siento, no vas a colaborar en esa tarea porque solo llevas 2 años. Entonces hay que ser capaz de compaginar esos dos aspectos. Indudablemente no vas a llegar a un equipo y el que lleva siendo capitán todos los últimos 10 años, desde que tenía 4 años en el club, no vas a llegar tú y vas a decir, no, ahora tú no vas a estar. Pero puede ocurrir que tengas que elegir un capitán extra sabiendo que ese es un capitán que está ahí, que no va a ayudarte mucho, simplemente que lleva muchos años ahí y como lleva muchos años en el club, pues está ahí y le toca ser capitán. Pues que sea capitán, pero elige otros jugadores que te ayuden. ¿Cómo elegir esos jugadores? Bien, hay varios tests en los que te determinan los líderes de tarea, los líderes burocráticos, los líderes democráticos, los líderes de grupo, los líderes de gestión, los líderes emocionales. Todo eso se hace mediante un test en el que se hacen diferentes preguntas y te da unos resultados. Es conveniente que ese test lo pases sí o sí a tus jugadores. Evidentemente no te lo voy a dar aquí, pero es un test que es muy interesante que pudieses tener para poder compartir y sacar los datos más necesarios para tú poder elegir los capitanes más interesantes para poder gestionar el grupo.
Ese test te devuelve resultados como que con qué jugadores estarían mucho más de acuerdo en jugar un partido, el resto del equipo. Entonces vas a notar que el resto del equipo respalda referente a una determinación de partido a un tipo de jugador. Vas a notar que el resto del equipo sigue a un determinado jugador por sus ideas, por su manera de afrontar las situaciones. Y de ahí extraes los líderes y esos serían tus capitanes. Porque vas a poder gestionar, dependiendo del tipo de líder, las diferentes situaciones. Cuando tienes un líder de tarea, sabes que en el campo al que primero que tienes que hablar es al líder de tarea, que es el que va a ser capaz de transmitir. Pero a lo mejor el líder de tarea es capaz de transmitirlo mediante el juego. Pero necesitas más intensidad y tienes un líder emocional y con él es en el que te apoyas, ¿vale? Ahora mismo estarás pensando, claro, si yo tengo 4 capitanes, los 4 capitanes deberían ser titulares. Seguramente te va a salir que van a jugar, porque van a ser los líderes del equipo. ¿Por qué no van a jugar si son los líderes que te están ayudando? Deberían jugar, realmente deberían jugar. Puede ocurrir que te hayas equivocado a la hora de elegir un capitán, lo puedas sustituir durante el año, pero esos jugadores seguramente vayan a tener que jugar porque son los líderes y son los que te van a hacer sacar el equipo adelante. Bien, llegados a este punto yo te quiero contar unas cuantas anécdotas, y es que yo hace unos años tenía que elegir varios capitanes y los elegía mediante el método de antigüedad. Y ese año es verdad que eran equipos de jugadores más pequeños y bueno, tampoco fue a más, pero noté que algo faltaba, noté que había jugadores que tenían un rol muy protagonista y que no eran capitanes, y era absurdo tener un capitán que no aportaba nada y tener jugadores que aportaban muchísimo y no tenía ese rol delante del grupo, y con eso aprendí que debía ser gestionado de otra manera esa situación. Luego otro año he tenido capitanes en los que he tenido un equipo que tuvimos que elegir 4 capitanes porque había jugadores que se iban a marchar a mitad de temporada, ya lo sabíamos. Y ese año caímos enseguida de categoría porque no supimos gestionarlo. Y el año que mejor lo hicimos, que fue el año en el que llevamos a rajatabla los tests y no nos salimos ni un pequeño ápice de los resultados que devolvían los tests, fue un año en el que teníamos 4 líderes dentro del grupo muy claros de cara al resto del grupo. Eran 4 jugadores que todos los jugadores confiaban en ellos para determinados aspectos del juego o para determinadas situaciones, o para si había que ir a la lucha yo iría con este, si habría que jugar un partido complicado yo iría con este, si había una situación complicada yo iría con este. Entonces entre esos 4 jugadores teniendo muy buena relación con ellos como cuerpo técnico y sabiéndoles darle el protagonismo necesario, esos 4 jugadores solos prácticamente levantaron al resto del equipo y fue un año espectacular. Entonces, llegados a este punto, te recomiendo que pienses bien el tema de los capitanes. No es un tema que puedas dejar aleatoriamente y que puedas decidir en 1 o 2 días. Es algo que debes decidir meditadamente. El test no lo puedes pasar pasados más de 2, 3, 4 semanas. Es probable que hasta incluso hayas empezado la competición y no hayas podido pasar el test, porque necesitas que los jugadores se conozcan en algo, que sepan cómo juegan, que sepan por dónde cojean, que sepan qué emociones son capaces de transmitir, porque si no los test no te van a salir fiables. Además, los test es importante pasarlos 2 o 3 veces durante el año. Y nada más, ten este aspecto muy en cuenta porque es algo que te va a ayudar a llevar a tus equipos hacia arriba. Y nada, si te ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si no lo has hecho, porque si no te vas a perder todo. Así que nada, nos vemos. Chao.